Bienvenidos a Lexcusiones, un podcast creado para dialogar sobre la pasión por el derecho, la justicia, la lucha contra la violencia y la promoción del libre pensamiento. Bueno, un buen día para todos y para todas. El día de hoy nos complace y es un gran honor tener para este espacio al señor magistrado Markus Köhler, quien se desempeña como magistrado del Quinto Senado Penal del Tribunal Federal Superior de Alemania. Nos encontramos de forma muy grata en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, bajo el auspicio y el anfitrionamiento del profesor Estanislao Escalante, a quien agradecemos habilitarnos la posibilidad de realizar este intercambio en la Universidad Nacional. Bien, señor Köhler. Muchas gracias por estar aquí. Qué bien. Y la primera pregunta es sobre el nombramiento de jueces en Alemania. ¿Cómo funciona? Sí, muchas gracias por invitarme a hablar con usted. En Alemania hay una vía relativamente formal para llegar a ser juez o fiscal, que se basa en primera línea o principalmente en las calificaciones obtenidas en el segundo examen estatal. Le puedo escribir cómo fue en mi caso. Yo recibí las notas de mi examen escrito y el examen oral se realiza en el Ministerio de Justicia, por ser un examen estatal. Y luego, con los resultados del examen escrito, recibí una invitación en la que me preguntaban si me podía imaginar ejerciendo el puesto de juez o fiscal. Así es como empieza en todos los casos. En algunos estados federales suele haber una entrevista con jueces o fiscales para saber si el candidato es socialmente apto para ocupar el cargo. Pero el requerimiento más importante es los resultados y calificaciones son los que cuentan. Los jueces que son nombrados para un cargo superior, es decir, jueces federales o jueces del Tribunal Constitucional Federal, tienen que haber ejercido por largo tiempo. Generalmente tienen que haber sido parte en el Tribunal Supremo, tal vez también haber trabajado en un Ministerio de Justicia como lo hice yo, por ejemplo. Después hay un cierto proceso de selección para ser nominado. Luego el Tribunal Supremo Federal te evalúa, te entrevista otra vez, presentas muestras de trabajo y cuando este proceso se ha realizado y te han considerado apto, entonces una comisión formada por miembros del Consejo Federal, representantes de los estados federales y la Cámara del Parlamento deciden si eres elegido. Y para esto se necesitan 2/3 partes del comité a favor. 2/3 partes de modo que la elección sea no partidista y debe ser legitimada democráticamente. Estos cargos tan altos deben ser no partidistas y estar por encima de los límites de los partidos políticos para poder que ejerzan su mandato por encima de ellos. Okay. Bueno, vamos con una segunda pregunta y es relativa a la proyección del modelo procesal penal alemán y concretamente si este va a tener alguna transformación a una idea acusatoria de proceso penal. Es jetzt die Frage nach dem aktuellen Strafprozessrecht oder Strafprozesssystem in Deutschland. Und sie fragen sich, ob es in der Zukunft ein Wechsel nach ein anklagendes System wird oder es zurzeit so ist, dass es keinen Wechsel braucht. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, porque en Alemania existe el principio de acusación. Esto significa que no hay juicio sin acusación formal, pero hay otro principio que se llama el principio de investigación oficiosa. Quiere decir que si hay sospecha de que se ha cometido un delito, esta sospecha debe ser investigada objetivamente. Y la Fiscalía, como titular de la investigación, es la que dirige el procedimiento en ejercicio de sus funciones. Debe buscar circunstancias incriminatorias, pero también exculpatorias. Y por eso lo llamamos el proceso inquisitivo. Dentro del marco del Estado de Derecho, esto debe investigarse objetivamente. El principio en el que nos apoyamos es
que la verdad tiene que ser determinada, pero no a cualquier precio. Si llega a haber una acusación formal y formulación de cargos y son admitidas por el tribunal, es decir, si tiene lugar una audiencia principal, el tribunal está obligado a realizar la investigación judicial y debe reunir todas las pruebas, incluidas las que la Fiscalía desconozca o haya considerado irrelevantes, y está forzado a investigar la verdad. Bueno, una tercera pregunta que nos resulta muy interesante es sobre la manera y los fundamentos del control de la acusación en el proceso penal alemán. Es ist jetzt die dritte Frage und geht nach der Kontrolle der Anklage im Strafprozessverfahren, in Deutschland. Wie funktioniert es? Welche sind die Grundlagen oder Voraussetzungen, eine Kontrolle der Anklage durchzuführen? La acusación formal, si la Fiscalía ha presentado cargos contra una persona, está sujeta a revisión judicial conforme con la ley. Es importante saber que la primera fase del proceso penal es la investigación preliminar, que concluye con la decisión de si se presenta una acusación formal o si se suspende la investigación, a menudo por falta de pruebas suficientes. Si la Fiscalía presenta cargos, existen pautas legales, es decir, según los resultados de la investigación, deberá ser posible que la persona sea condenada posteriormente en un juicio público. Si se presentan cargos, la acusación y el expediente penal en el que se recopilaron los resultados de la investigación se presentan en su totalidad al tribunal, y éste examina entonces si la acusación está justificada, si también está justificada la presunción basada en los archivos de los resultados de la investigación, y decide si se va a tener lugar un proceso y condena en un juicio público. Si el tribunal señala que las evidencias son insuficientes, el proceso no será iniciado. En ese caso, no hay audiencia principal. Esto garantiza que el trabajo de la Fiscalía esté controlado por el tribunal, y esa es la razón por la que nuestro sistema es muy equilibrado y bien diferenciado por frenos y contrapesos, por decirlo así, entre la Fiscalía y el control judicial. Con nuestros casi 150 años de experiencia con este tipo de procedimiento penal, prácticamente no hay voces en Alemania en este momento que lo cuestionen. Por el contrario, se ha cimentado desde nuestro punto de vista en la tradición. La jurisprudencia y la práctica jurídica en Alemania funcionan. Han sido tan eficaces estas prácticas que no creo que haya voces verdaderamente influyentes que quieran cambiar algo al respecto de manera fundamental. Bueno, como última pregunta, queremos un poco hablar sobre el famoso caso Stutthof. Se trata de aquella secretaria infante para la época del nacionalsocialismo y pasados muchos años capturada. ¿Qué tan relevante es desde el punto de vista penal la persecución penal de este tipo de personas? Wir fragen uns als letzte Frage nach dem Fall Stutthof. Das war eine Sekretärin, die ganz Kind war in Zeit des Nationalsozialismus und jetzt verurteilt ist. Wie notwendig, wie nötig für die Strafverfolgung dieser Personen ist zurzeit in Deutschland. Es una pregunta realmente difícil desde el punto de vista ético, que el Tribunal Federal de Justicia y los tribunales inferiores tuvieron que resolver conforme a la legislación alemana vigente. Y el aspecto más importante es que en Alemania el crimen de asesinato no se prescribe. Lo que quiere decir, el hecho que un delito se haya cometido en 1995, en 2023, o como en este caso, en 1944, no influye a la hora de determinar si el crimen debe ser objeto de enjuiciamiento, investigación y de probarse condenado y castigado. La ley lo estipula para los tribunales. La imprescriptibilidad del asesinato y también del genocidio en Alemania es consecuencia directa del régimen criminal del nacionalsocialismo. La prescripción pretendía evitar que los criminales del sistema nacionalsocialista rindieran ante la justicia. No obstante, todos son conscientes del dilema moral en este asunto.
salvo por algunos procesos importantes como el de Auschwitz, iniciado por el fiscal general de Frankfurt del Meno, Fritz Bauer, y algunos otros casos. Existen muchos casos con criminales que no fueron llevados ante la justicia, muchos de ellos que por edad ya habían fallecido. En este caso específico de la Secretaría del Campo de Concentración Stutthof, que fue acusada, juzgada y condenada, tiene ciertas características particulares. No era una niña, pero sí una mujer muy joven. De acuerdo con el informe final del caso, que se hizo sin error jurídico, ella fue la mano derecha del director de este campo de concentración. Participó activamente en la organización. También escribió listas de prisioneros que posteriormente perdieron la vida, por lo que, según nuestros criterios, suponemos que también contribuyó directamente a la exterminación en este campo de concentración, y por lo tanto que, de acuerdo a nuestros criterios, los cuales el Tribunal Federal de Justicia conoce, fue condenada por complicidad en varios miles de casos. El hecho de que el delito fue cometido hace mucho tiempo, el hecho de que era una mujer muy joven se reflejó en la condena, ya que fue condenada a una pena condicional y por haber sido una mujer muy joven en aquel momento, esto se tuvo en cuenta. El dilema que todos vemos en Alemania y también nosotros mismos es que antes la revisión de las injusticias del sistema nacional socialista no se llevó a cabo con suficiente rigor. Somos conscientes de ello. Somos también conscientes de que como Estado no podemos eximirnos de responsabilidad a costa de los jóvenes de aquella época, pero también tenemos obligación ante las víctimas de investigar los actos de asesinato o de complicidad de asesinato, aunque los delitos se hayan cometido hace mucho tiempo, porque una vez más, en Alemania existe el principio, asesinato no se prescribe. Vielen Dank. Vielen Dank. Bueno, muchas gracias al magistrado Markus Köhler. Herzlichen Dank für dieses Interview. Und muchas gracias también por su visita a Colombia. Herzlichen Dank, dass Sie Kolumbien besuchen. Und bueno, einen schönen Aufenthalt noch. Muchas gracias por la invitación. Es un honor por mí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.